Rubén nos llamó, está enfermo. En realidad venía ya enfermo, nos confirmó el miércoles que venía. Y bueno, está resfriado y al día de hoy está viviendo 95 años. Mi compañero así, 95, 95. Así que bueno, estaba compungido también porque tiene esta idea del compromiso. No, yo ya me había comprometido. Y digo, no, Rubén, quédate tranquilo. Armamos otra dentro de un tiempo, no te hagas drama. Pero bueno, en realidad me toca presentar a mí porque las dos presentadoras oficiales no las tenemos. Las dos, bueno. Una de viaje y otra también por enfermedad. No, bueno, nosotros veníamos charlando en este ciclo, después que terminamos el tercer de historia económica, lo que notamos es que había cierta decadencia en el ánimo de los compañeros ante la situación que estábamos viviendo, cierta morosidad, se puede decir, en las acciones que veníamos tomando. Bueno, entonces lo que decidimos, lo que pensamos, fue hacer una historia de las luchas y de las resistencias en la Argentina, que tenemos una gran lucha. Entonces vimos movimiento obrero, vimos el cordobazo, el mendozazo, el choconazo, vimos el movimiento de derechos humanos, vimos todo el momento del kirchnerismo. Nos falta ver todavía algunos temas. El de frigorífico. El frigorífico Lisandro La Torre, en nuestro barrio Pesa por historia. Bueno, y vimos, y nos falta ver feminismo y otras grandes luchas y cómo se fueron conformando, no por nostalgia, sino para tomar debida nota de cómo son los procesos de lucha y resistencia en Argentina, para aprender de ellos y actualizarlos. Bueno, digo, esta semana nosotros tuvimos, me parece que grandes luchas, el movimiento estudiantil, la lucha por también estuvimos de alguna manera comprometidos con la parte, ¿no es cierto?, el hospital, luchas que venimos haciendo resistencia y venimos ganando en algunas parcialidades, ¿no? Yo les comentaba a los compañeros que en el movimiento de derechos humanos empezamos con 71 despedidos en marzo, hoy tenemos 4, ¿no? El movimiento de derechos humanos, ustedes saben que tiene mucha transversalidad, entonces no es como a veces en un ministerio en donde te bajan un plan y te echan a la gente. El movimiento de derechos humanos existía antes de que existiera un solo empleado. Los empleados son parte de la lucha que tuvimos para remontar el tema de derechos humanos y consolidarlo. Así que bueno, y el hecho de que estemos acá, en este sitio, a pesar de los palos, tiene que ver mucho con la resistencia, que entre otras cosas, parte de la resistencia es esto, ¿no? El tacto, el poner el cuerpo. Entonces bueno, yo les voy a dejar el tema a los oradores, pero yo quería hacer un disparador, ¿no? Dri, en la Revolución de las Asambleas, escribió, en la Revolución de las Asambleas es uno de los tantos libros que ha hecho Rubén, que entre otras cosas está escribiendo un libro. Escribió, en la Revolución de las Asambleas, el filósofo Rubén Dri repasa los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando, según el autor, el subsuelo de la patria volvió a emerger ganando la calle. Y esto es lo que vimos todos, y acá tenemos protagonistas de este hecho. Bueno, tenemos a la Asamblea Floresta, que no solo protagonizó este hecho, sino que después, y como colateral de ese hecho, tuvo que asesinar la muerte de 3 chicos. Ustedes se acuerdan en la estación de servicio, ¿no es cierto? Justamente ahora se recuerdan, los compañeros de Mataderos hacen recuerdo de las luchas de Chicago. Claro, yo fui protagonista de que me llevaran corriendo al trote, me llevaba al trote, nos rodeaba con la caballería, nos llevaba al trote,
y el que llevaba adelante eso fue Juan de Dios Velastiqui, el mismo asesino del Consejo de Floresta. Y yo recuerdo que nunca tuve una sensación tan grande de comprender, porque a veces uno dice frases y no entiende. Cuando uno dice que cuando deja un crimen impune está incubando uno mayor, hasta que pasó eso yo no tuve real conciencia, la repetía, pero no tuve real conciencia. Y la Asamblea de Floresta fue una protagonista esencial y en el mantenimiento de la historia. Y los compañeros de Villaluro también, que son amigos también de hace muchos años, son como estas fogatas que decía Galeano, ¿no? Esas fogatas que se van prendiendo en medio de la oscuridad y que esperan y se juntan con otras fogatas y están esperando siempre el incendio que va a ser la liberación nacional. Así que bueno, los dejo con esto, con la frase esta de Enrique, que me parece que es simple y contundente. Repite lo del subsuelo sublevado de la patria y me parece que es muy correcta. Así que bueno, le damos la prueba a esto. Bueno, por supuesto. Gracias. Bueno, difícil. No sé, a mí la frase esa me pega fuerte. Bueno, mi nombre es Mabel San Paolo, soy participante de la Asamblea desde el momento del inicio. Yo no sé si fuimos también la patria sublevada, pero hay en la Argentina una vocación de organización latente siempre, que en algunas circunstancias como las que estamos viviendo, tan oscura, parece que está como adormecida. En aquel momento del 2001, ¿no? Que muchos relacionan únicamente con el tema del corralito, y los ahorristas y golpeando las puertas de los bancos. Mi experiencia en la asamblea es que la mayoría de los que participamos, en aquel momento éramos muchos y muchas, no lo hacíamos por ningún ahorro que tuviéramos realmente, sino que, bueno, dicen que en política no quedan lugares vacíos. La crisis de representatividad fue tan profunda que los vecinos y vecinas salimos a llenar ese vacío. Y bueno, sí, la Asamblea de Floresta tuvo esta particularidad que se estaban iniciando las asambleas, ¿no? 19 y 20, todos en la calle, de helicóptero. Pero unos días después, cuando empezaban a sucederse las presidencias, se produce la masacre de Floresta, el asesinato, que fue una mezcla de gatillo fácil y represión policial del 19 y 20. Fueron los últimos muertos de la represión de aquellos días tan trágicos, pero sucedió en la esquina de su casa, lo cual hizo el hecho absolutamente singular. Y entonces la Asamblea en aquel momento, además de la olla popular, las comisiones de salud, de educación y todo el trabajo, todo lo que se hacía, las ferias, para intentar que los compañeros tuvieran algún ingreso, porque, bueno, un momento terrible. Estuvimos atravesados por la búsqueda de justicia desde el primer momento. Y siempre cuando entrábamos con la bandera, bueno, eran como que las otras asambleas aplaudían especialmente porque llevábamos, no éramos solo una asamblea, sino que llevábamos la presencia de los pibes en esos reclamos. Y bueno, eso como que nos marcó. Y sumado a eso, esto que decía Juan Carlos, ¿no? De que la impunidad genera crímenes mayores. Nosotros
terminamos ahí en el corralón. Yo creo que una de las cosas por las cuales persistimos no 20 años sino más, porque pasaron más de 20 años, ¿no? Hay compañeros. Es que tuvimos un lugar, y el lugar donde estamos, además tenía desaparecidos de los 70, ¿no? Entonces, Juan de Dios Velastiki, que hizo correr a los hinchas de la hinchada de Chicago, trotar a la comisaría, y después terminó asesinando a los pibes. Estos 3 pibes eran como la continuidad de los otros 3 desaparecidos. Es medio trágico lo que digo, pero yo siempre sentí que había una continuidad de la tragedia, pero la búsqueda también de memoria, de justicia, de recuperar esas vidas para poder seguir adelante. Y me parece que eso es lo que nos mantuvo. Y veníamos medio a la baja, ¿no? Con la llegada de este gobierno se empezaron como a aparecer nuevas asambleas, y las asambleas que estábamos, por lo menos la nuestra, se sumaron más compañeras y compañeros. Y bueno, seguimos tratando de sostener la organización, porque me parece que ahí, aunque estamos todos medio caídos, porque esta situación es tan rara, tan particular, tan única, para mal, que nos cuesta reaccionar y buscar las mejores medidas, la lucha también de los jubilados. O sea, tratamos de sostener la organización, participar, y me parece que ahí está el tema de lo que viene. Y nos queda como pendiente tratar de esclarecer, porque vemos que o sea, nosotros tenemos una mirada que ve todo lo terrible que está pasando, ¿no? A las clases populares, la caída del salario, no poder llegar a fin de mes, los jubilados que no perdieron parte de los medicamentos que les entregaba el PAN, el tema de las universidades, pero hay todavía mucha población que como que no ve las cosas desde nuestra mirada y sigue pensando que puede ser un camino posible. Yo creo que tenemos esa asignatura pendiente de poder develar esto y empezar a generar una reacción mayor que no está, y que bueno, todas estamos esperando que suceda. Bueno, habrá que tener paciencia, seguir y levantar. A mí una cosa que me genera mucha expectativa es la lucha de los estudiantes. No sé, el otro día esa toma en Plaza 11, bueno, esas cosas, la intervención artística, sí, fue muy buena. Bueno, esas cosas fue tan buena que llegó a la crítica de Bullrich, ¿no? Estúpida. O sea, se ve que tocó fuerte. Entonces, es por ahí el asunto. Tenemos que los jóvenes tomen la posta y podamos salir adelante. Bueno, no sé si quedarán muchas cosas pendientes, pero le doy la palabra a los compañeros después. Vamos intercambiando. Bueno, mi nombre es Claudio, soy de la Asamblea de Barrial de Villaluro. Bueno, gracias por estar en este lugar, por habernos convocado a este lugar emblemático. Hoy recordábamos hablando con Luis a un compañero, Gabriel Mateo, ¿no? Después, Gabriel Mateo, que fue integrante de nuestra asamblea. Y con esa humildad que se acercó, esas son cosas que marcan en ese movimiento asambleario. Él se acercó sin decir nada de la condición de los hermanos desaparecidos, se acercó a colaborar. Creo que tenía una imprenta o tenía. Sí, trabajaba nos ayudaba en las fotocopias, en la impresión, en la divulgación en ese momento. Y bueno, el valor que tenía, y después descubrí que que tenía un hermano desaparecido acá en el Olimpo. Bueno, conocer esa historia y que se acercara a alguien como él,
Después fue muy importante el movimiento asambleario, se sacó mucha gente muy valiosa que nos enriqueció a todos. Perdón por... No, por favor. Bueno, tomando el hilo de del disparador que planteó Juan Carlos sobre la frase de Rubén Drill, sí, el proceso de ese emergente que se dio en el 2001, para nosotros viene, creo que muchos lo compartimos, viene dado desde un proceso mucho más largo, que a veces yo lo digo porque, lo decimos porque en estos momentos hay como cierta ansiedad de por qué no se producen ciertos movimientos populares más activos. Nosotros veníamos de la dictadura, con la expectativa en la democracia. Con la democracia se come, se educa y se cura, y resulta que no funcionó muy bien. La democracia no terminó de resolver eso, la democracia por sí sola. Y después un gobierno de corte más popular, podríamos decir, que nos propuso la revolución productiva y otra vez esa decepción. Y finalmente el gobierno de la Alianza, que también tuvo la oportunidad histórica de generar un cambio, porque se venía gestando desde abajo, y tampoco, entonces creemos que ese emergente es producto de la evolución de todo ese tiempo, que fueron bastantes años, donde se fue estableciendo ese liberalismo que ahora lo tenemos en forma más exacerbada, me parece a mí. Por ahí en menor tiempo, aquello fue un proceso más largo. Así que bueno, el 19 de diciembre nos encontramos en Lope de Vega y Rivadavia, muchos vecinos, compañeros, amigos, y empezamos a juntarnos. Teníamos un componente en ese momento de la gente que le habían tocado los ahorros, no muy numeroso, pero que estaban justamente por ese tema, y que después, con el devenir de ese tema que se estaba solucionando, fueron abandonando este tipo de organización. Y bueno, seguimos trabajando en organizarnos justamente, y bueno, recordamos siempre las cuestiones solidarias de los cortes de luz a los que no podían pagar, y entonces íbamos a tapar a la cuadrilla, no a enfrentarnos porque no había ningún hecho de violencia, pero a hacer presencia ante la cuadrilla para evitar que el corte se produzca. Bueno, y así un montón de las participaciones en las comisiones de salud, en el Parque Centenario, en las reuniones de interasambleas. Bueno, fue toda una experiencia muy enriquecedora por lo menos para muchos de nosotros, para mí fundamentalmente, que venía de mi primera, digamos, participación, militante, fue el 30 de marzo del 82. Y entonces yo era delegado de base de un gremio, y entonces ahí empecé a moverme con estas cuestiones. Y después, con el tiempo, tuvimos las divisiones y las cuestiones con los compañeros y compañeras de la izquierda más radicalizada, con los cuales teníamos algunas diferencias políticas, pero que en ese momento no estaban para seguir adelante, pero que con el tiempo se fueron pronunciando. Le cedo la palabra al compañero Luis. Bueno, mi nombre es Luis Pomaro, también participo de la reunión de la Asamblea Barrial de Villaluro. Un poco
por ahí contar un poco mi historia como yo la fui viviendo, para ahí mostrar todo lo que fue ese movimiento asambleario, lo rico que fue y lo que cambió mi vida y lo que mejoré como ciudadano. Porque yo venía de una familia de inmigrantes, ¿no?, que trabajaba, mi papá era plomero, trabajaba en la obra, y toda la familia, lo que era política era mala palabra, no se hablaba de eso y ni meterse con eso. Y yo nací en el 58, o sea, la mala información o la malformación que uno podía tener era vinculada a todo lo malo que fue el peronismo o esas cosas que se hablaban, era lo que se hablaba en la familia, ¿no? Entonces uno se fue criando con eso, pero el devenir de las cosas, después lo que fue la dictadura, uno también estaba en el no te metas, pero después a irse viendo y descubriendo las barbaridades que habían pasado y de las torturas que se empezaban a hablar, y el juicio a las juntas también fue algo importante, por lo menos para mí, en mi visión, y uno empezó a decir, bueno, hay las cosas que han sucedido por el no te metas. Entonces, ahí empezaba a empujarse a uno a decir, bueno, hay que participar, hay que empezar, pero con cierta resistencia. Uno iba a la escuela, iba al trabajo, formamos una pyme con mi papá, una vez que yo me recibí de maestro mayor de obra. Pero el asunto era que no avanzaba, pasaban gobiernos, pasamos la dictadura, después vino lo de Alfonsín, fue importante lo del juicio a la Junta, pero el fracaso fue un fracaso económico donde sufrimos mucho la hiperinflación. Pero siempre dentro de uno vivía en un marco de mala información, porque no sabía dirigir bien dónde estaba lo culpable, dónde estaban los problemas que teníamos, por qué seguíamos en esto. Pero uno podía, pero no discutía con el otro. Era como decir, bueno, dejabas hasta ahí, decía, bueno, está bien, y no confrontabas la idea. Entonces pensabas en algo, pero no lo discutías con el otro. O sea, faltaba ese ánimo de poder empujar. Después aparece la alianza y aparece algo importante también, más allá de todo lo que pasó en la historia, pero algo un disparador que hace fue lo que fue para mí la inmolación del doctor Favaloro, que me hizo como un sopapo. Es decir, si alguien con ese compromiso que tuvo, con la fortaleza, y llegar a los 70 y pico de años, casi 80, cuando que se inmole, es un mensaje fuerte, y eso fue lo que a mí me empujó a decir, no solo es pensar, sino es también empezar a comprometerse, empezar a poner el cuerpo y decir, discutir con el otro, porque si no, esta sociedad desaparece, si perdemos valores como estos, y toda la gente que se inmoló, que luchó, digo, no, acá no es solo trabajar, y no es solo tener la opinión para adentro, sino hay que salir y ser parte de lo social. Entonces ahí fue cuando apareció lo de las asambleas, fue que me impulsó a salir y empezar a exteriorizar lo que uno siente, es decir, tengo que exteriorizar lo que siento, no puedo callármelo y no discutirlo. Y ahí el 2 de enero del 2002, porque empecé a participar de la reunión de la asamblea que estaba en la calle, y esa solidaridad que, como él decía, que se empezó a gestar, era el que uno podía confiar con el otro, sabía que podía contar con el otro, que si había un problema, la gente ya no sabía que no podía contar con ese estado precario que había, porque no le daba solución, pero venía a la asamblea y contaba su problema que no podía pagar el alquiler, que le iban a cortar la luz, que había perdido el trabajo. Y esas soluciones que salían de ahí, como decir, bueno, ¿quién podía ir a la tarde? Porque iba a venir la cuadrilla a cortarle la luz. Bueno, íbamos algunos y podíamos impedir inclusive que le corten la luz, o
o poder mediar en alguna situación con el propietario para poder ver cómo postergar ese desalojo o esa medida, o cómo ayudar para poder. Entonces, ahí uno conoció mucha gente valiosa. Yo conocí mucha gente, descubrí las diferencias, quién era el verdadero poder. Está bien que estábamos con el que se vayan todos, pero también en esa discusión, y descubrimos de que se vayan todos, no era que se vayan todos, sino que se vayan, era el poder económico que realmente era el poder el que definía. El que se tenía que ir, si se vayan todos, que se vayan los políticos que se sometían a ese poder. Entender todo eso en esas discusiones, en ese movimiento asambleario, yo creo que es importante porque te ayuda a no caer en estas trampas que te ofrecen, como pasó ahora, que eso es lo doloroso que sentimos, alguien que vivió toda esa experiencia, que se vuelva a caer ahora y que haya salido gobernante alguien como Milei. Porque en esas discusiones no te pueden llegar a engañar a alguien que te dice que lo mejor de la Argentina fue del año 1880 en adelante. Que cerrar el Banco Central o no tener moneda es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, y la mayor fortaleza de ese movimiento asambleario fue cuando fue junto con todos los movimientos piqueteros. Ese fue un gran crecimiento, en las reuniones que se mantuvieron unos con otros. Aprender de ahí, aprender la diferencia de lo que es el Partido Justicialista con lo que era el movimiento peronista, entender eso y cuáles son las prácticas que se tienen. Ese crecimiento que se hubo, y después la solidaridad que se había, cuando había alguien, alguna fábrica tomada porque se cerraba, inmediatamente se iba el conjunto, como fue también, como dice, con los asesinatos de los 3 chicos de Floresta. Todo el movimiento hasta conseguir la condena de este hombre, porque hubo festivales, hubo marchas. Hasta ese momento se llegaba a la gente. Lo que a mí me derrotó y me derrumbó fue ver cómo no poder haber llegado a la juventud y que hayan sido engañados por discursos como tan aberrantes como Milei. Eso nos bajoneó mucho. Yo digo que la participación nos bajoneó, nos costó recuperar, seguimos todavía medio bajoneados, pero sin duda nos sale esto de que hay que estar y salir y mostrar, aunque sea en pequeñas prácticas, estas cosas. Juntarnos, volver a juntarnos en este espacio, ocupar este espacio como reunión de asamblea. Creo que esto lo vamos a hablar y tener un día a la semana de venir a hacer reuniones acá en el Olimpo, en otra casa que nos dieron, en la casa de la Casa Yerbal, que es donde está Ser con Vos, que ayuda, hace un comedor. Bueno, hacer la reunión de asamblea ahí, hacer en 4 lugares distintos de la comuna o del barrio, hacer estas reuniones y empezar de vuelta a generar esta conciencia, porque lo que sigue, Armando, es muy mala información. Y yo tuve la frustración de, a pesar de todo este conocimiento y todo esto, no poder haberle transmitido a los jóvenes. Por ejemplo, yo tengo una pyme con 18 empleados, poder hablarle a ellos antes de las elecciones y a pesar de eso, de toda esa voluntad y fuerza que tenía por todo el conocimiento que uno fue llevando en todos estos años, algunos no poder llegar, como que no alcanzó el hablar, más allá de la comunicación de los límites que tenemos, porque hoy es mucho de las redes sociales y la verdad que tenemos una falencia con eso. Pero a pesar de eso, de poner el cuerpo, uno ve que no escuchaban, o sea, no querían escuchar y aceptaban este discurso violento. A pesar de que uno sabía dónde iba a parar todo esto, porque ya lo vivió en el 2001.
Pero bueno, la idea es una lástima no tener a Rubén Dri, porque yo también venía a escucharlo a él. Pero la fuerza que nos da gente como él, y gente que uno vivió, conoció y que también están acá, es la que tenemos que darnos el valor para continuar, porque y ocupar los espacios y no ceder, por lo menos no ceder lo que tenemos y empezar a avanzar para ello, o sea, ocupar los espacios, darnos aliento y no decaer, porque la verdad que la depresión fue fuerte, que nos haya ganado alguien como este personaje. Volver a vivirlo, la verdad que no. Pero es darnos fuerza y ocupar este lugar. La idea de la Asamblea Barrial de Villaluro es, bueno, junto con la Asamblea de Floresta, reunirnos también con ellos, reunirnos acá, reunirnos en cada lugar que nos den, estar ahí presente. Y los medios de comunicación barriales son muy importantes para poder llegar. Y otra cosa, son las escuelas. Hay profesores que están, algunos, bueno, han caído en esta trampa, pero hay muchos que están muy preocupados y muy dolidos y quieren hacer cosas, y quieren hacer algo. Bueno, difundirlos y ayudarlos. Hay charlas que se van a dar de historia en la escuela de danza, por ejemplo, con familiares de historias desobedientes, son familiares de genocidas que desobedecen a su cultura y que se presenten, que eso también ayuda mucho y que en las aulas se puedan hablar de estas cosas, porque la verdad que el bombardeo de mala información volvió otra vez y volvió a caer. Bueno, es un desafío que tenemos de volver a intentar lo que pasó después del 2001. Preguntas. Sí, yo quería preguntar a los tres, ¿cómo es la dinámica hoy de las asambleas? Digamos, se supone que debe haber cambiado bastante desde hace más de 20 años a la fecha. ¿Cuál sería hoy la actividad, la dinámica de funcionamiento? Bueno, empiezo yo de nuevo. Nosotros nos venimos reuniendo como al inicio, ahora los sábados a la tarde. Nosotros tenemos un espacio físico porque, como digamos, uno de los logros ha sido recuperar ese espacio que era el Corralón de Villas, el Corralón Municipal, que ahora es plaza. Ocupamos un lugar ahí, entonces eso también nos contiene y nos sostiene ese espacio que iba a ser casona de memoria, funciona Adulto 2000, pero tenemos ese lugar de reunión, así que nos seguimos juntando. Durante el año pasado, que eran los 40 años de democracia, nosotros hicimos cantidad de charlas con compañeros de mucha valía. Digamos, yo ahora estoy como bastante escéptica. Digo, la formación es muy importante, no hay que abandonarla, pero no sé si es lo que nos va a permitir hacer la transformación, digamos. Pero, no obstante, es algo en lo que hay que seguir porque es como una excusa para mantenernos organizados también. Traer gente que sepa de temas, no sé, estábamos ahora intentando que venga Hernán Brienza a presentar el libro, bueno, vino mucha gente. El autor del Loco, que Juan Luis González estuvo. Hacemos permanentemente ese tipo de cosas. Y después, bueno, tratamos de radios abiertas, hemos hecho con los compañeros, porque también está esto de pensar salir a la calle. Es importante, también es frustrante en algunas situaciones, porque como que la sociedad no está muy permeable a escuchar. Digamos, los que escuchan son los que piensan como nosotros, es lo que yo veo, y los que no, se cierran a la escucha, y entonces es difícil empatizar, establecer un vínculo, un diálogo en serio, un ida y vuelta. Así que eso es, yo no sé si tiene que ver
La información, sin duda, o sea, la democracia es como que no está funcionando en serio, porque si la gente no tiene conocimiento realmente de lo que sucede, siempre las elecciones son, digamos, no son plenas, porque o sea, hay mucha información falsa permanentemente. Vivimos en tiempos de posverdad, esto está instaladísimo no solo acá, y bueno, es lo que hay, pero me parece que el cambio va a venir de poner el cuerpo, de salir. Si nosotros no podemos, los que venimos de hace más de 20 años, que los jóvenes salgan, quizá esto de poner el cuerpo ahí, me parece lo que viene. Nosotros seguimos reuniéndonos, charlando de política y organizando cosas, colaborando con estos grupos que, por ejemplo, Ser con Vos, como hacía el compañero, que atienden a la gente en situación de calle, a los vecinos y vecinas. Y bueno, los que traen nuevas ideas, hacemos cosas nuevas que podemos. Por ahí vamos. Aparte me dijeron que cocinan muy bien algunas compañeras y así. Siempre sí. Sí, en Floresta se come muy bien. Bueno, nosotros nos reunimos, ahora nos estamos reuniendo 2 veces por mes, el cuarto miércoles de cada mes en Casa Yerbal, que es en Yerbal 4811. Perdón, ustedes no tienen un espacio. No, nosotros funcionábamos en un centro cultural, Aníbal Ferreiro. Muchos años estuvimos ahí desarrollamos bastantes actividades con cierto éxito, pero tuvimos un problema con la gente que coordinaba el lugar, porque recibían, bueno, no importa. Ellos tenían problemas. Tenían problemas con el gobierno de la ciudad porque el espacio era del consorcio, era el subsuelo de un consorcio que pertenecía al edificio, pero cuando se inauguró, eso pudieron lograr de que sea un centro cultural y que no sea para el consorcio, digamos. Como pero no era un edificio privado, era producto de la Comisión Municipal de la Comisión Municipal de la Vivienda. Entonces el gobierno de la ciudad siempre andaba buscando... El actual gobierno de la ciudad, el anterior, y siempre quería sacárselo. Entonces, claro, tenían un vínculo porque tenían cooperativas y le proveía al Estado de la ciudad. Entonces, la ciudad le imponía algunas condiciones, y esas condiciones que nos hablara de política. Como nosotros fuimos ahí, y bueno, poco que nos tuvieron que sacar. Claro, porque si no, lo comprometían a ellos. Igual terminaron desapareciendo. Sí, igual desaparecieron. Ahí hicimos reuniones con Zaffaroni, con la jueza de... Y ahora lo va a tomar el consorcio. No me acuerdo el nombre, Garrigós de Rébori. Sí, Justicia Legítima. Sí, de Justicia Legítima. Bueno, entonces, finalmente no. O sea que ahora no tenemos un lugar propio. Así que funcionamos... Nos reuníamos o en un bar o a veces en una iglesia. Si el padre era compañero, nos daba el espacio, nos dejaba adentro, otra vez en algún club. Pero ahora, bueno, se logró lo de Casa Yerbal. La idea es por ahí venir una vez por semana acá. Yerbal y Bermúdez. Sí, Bermúdez. Cerca de donde corro. Media cuadra. A mí me gustaría destacar algo que nosotros tomamos, algunas asambleas lo tomaron, nosotros también, que fue en el 2005, se empezó antes del 2005, empezamos a trabajar la ley de comunas, claro. Lo cual no solo nuestra asamblea, sino un montón todo el movimiento, muy buena parte del movimiento asambleario empezó a trabajar la ley de comunas. De hecho, algunos de nosotros participamos en el Consejo Consultivo de la Comuna 10, que es donde está nuestro barrio Villaluz. Y digamos, esa ley pudo sacarse, pudo aprobarse, en parte, primero porque en la legislatura hubo consenso para hacerlo, segundo porque lo planteaba la Constitución de la ciudad del año 94, y después porque hubo una masa crítica que fue muy importante para presionar en la sanción de
de esa ley de comunas que lo que propone básicamente es un gobierno colegiado en cada comuna de 7 miembros. En línea con lo que decía Mabel de la mala información o la desinformación, muchos ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad saben que van a votar en las elecciones y votan 7 comuneros, pero no saben muy bien de qué se trata ni para qué están ahí. Con lo cual se les quita el contenido participativo que debería tener. Y también nos orientamos, tuvimos algunos problemas entre nosotros en la interna de la Asamblea, porque algunos queríamos orientarnos más a lo nacional, otros queríamos más a lo barrial. Bueno, finalmente lo pudimos acomodar de alguna manera, y entonces también hacemos acciones muy locales, muy en el barrio, reforzar identidad barrial a través del nombramiento de plazas o plazoletas. De hecho, la plazoleta de Medina y Cajaravilla, que lleva los nombres de las monjas francesas, fue a partir de una gestión de esta asamblea en la legislatura. Sí, es importante lo del lugar, ¿no? Porque al rotar trae dificultades para poder coordinar, para que la gente se encuentre y sepa dónde encontrarnos, a qué hora. Uno establece un día y horario. Tratamos de publicarlo, tenemos la página de Facebook, para que sepa que todos los miércoles, y tratar de comunicarnos a través de las redes para saber en qué lugar estamos. Pero ahora, bueno, suponiendo tener 4 lugares fijos para rotar, sabiendo cada miércoles dónde estar, eso facilita. La idea es, más que nada, es muy importante lo barrial y la gente que se acerca cuando uno se interesa por lo barrial. Y esto es lo rico de la asamblea, por la gente que uno conoció. Yo ahora veo a Carmen, me acuerdo mucho de Abel, en todo lo que me enseñó y todo lo que me hablaba, y todo el esfuerzo que hacía para hacer las cosas, a pesar de su enfermedad que llevaba a cuesta. Gente con mucha sensibilidad, que por ejemplo no encontraba, y también lo veo acá a Jorge Santizo, que no encontraba, él participaba en las comisiones de estudios históricos de cada barrio, le estaba la de Villaluro, a veces trataba de ahí, pero no encontraba respuesta porque a veces son muy conservadoras esas instituciones, y él quería cambiar nombres de plazas que llevaban nombres de personalidades que van a saber por qué figuran ahí, porque no tenían nada que ver con la identidad barrial. Y entonces que hayan encontrado, que se acerquen a la asamblea, que hayan encontrado ahí respuestas, es muy valioso para todos nosotros y para la sociedad, y para la comuna, porque haber traído las historias, por ejemplo, como es la plazoleta del Mástil de la Paz, que está en Villaluro, en Rivadavia y entre Cortina y Irigoyen, ese triangulito que está enfrente de la pizzería Asturias. Ese mástil se inauguró en el año 1936, el mismo año que se inauguró el obelisco, y fue en conmemoración por la intervención de Saavedra Lama, que fue el primer premio Nobel de la Paz, por el conflicto por el Chaco Boreal, entre Bolivia y Paraguay, por esa guerra que se firmó la paz. Esa plaza innombrada, nosotros no lo sabíamos, trae esa historia, y la verdad que nos conmovió a todos. Esa plaza no tuvo nombre, como yo digo, se la conocía desde esa época como la plazoleta del Mástil de la Paz. Pero en el año 58, creo, después de algún militar de Flores, de la Junta de Estudios Históricos de Flores, se le ocurrió homenajear a su tío, creo que era su tío, al padre, que era un general. Felipe de Arana.
Arana, Sí. que se llama el general Arana, y le puso el nombre perdiendo toda identidad. Eso, un general que era, pero no sé, nosotros no tendríamos nada contra ese general, pero históricamente lo único que tuvo en la conquista del desierto. Bueno, la idea, él trajo la idea de cambiarle ese nombre y devolverle la identidad a la plaza poniendo el nombre que tenga que ver con la paz del Chaco o de Saavedra Lamas, o ponerle un nombre que tenga que ver y que le devuelva la identidad a ese, porque es un monumento histórico, se inauguró en 1936, ese más, y tiene la misma construcción del obelisco. Se luchó, hasta hoy no lo pudimos conseguir, pero se presentaron proyectos en la legislatura, 3 veces se cayó, porque justamente teníamos la mayoría del PRO. Ellos estaban muy de acuerdo, pero no querían cambiarle el nombre, nunca le quisieron cambiar el nombre. Bueno, pero después se le puso por iniciativa a la plazoleta Alberto Castillo, porque Alberto Castillo fue un hombre del barrio, a la plazoleta que confluye ahí con los barrios de Mataderos y Villaluro. Esas identidades, o lo de las casas que se hicieron, las primeras casas de la cooperativa de los Hogar Obrero, las primeras 5 casas que hizo la cooperativa de los Hogar Obrero en el año 1907 fue en Villaluro. Que alguna casa hoy creo que ya no existen, o si quedó una. Una modificada. Bueno, poner una placa de la Asamblea Barrial en conmemoración de eso, por el centenario, en el edificio que hizo el Hogar Obrero, que donde estaba, antes que estaba la cooperativa, ahora está Coto ahí. Pero se puso la placa ahí y se llamaron a la directiva porque existe la cooperativa del Hogar Obrero, que no sabíamos, pero sí, sigue existiendo todavía, chiquita, pero sigue existiendo. Y vinieron. Bueno, la placa la hizo la escuela, se la dimos a la escuela Serrans, que es la escuela de arte. Sí, la escuela de Arranz. la escuela de cerámica. La escuela de cerámica, ellos hicieron la placa, los estudiantes de ellos hicieron la placa. Con esas acciones que uno hace en el barrio, que parecen, y que después, bueno, que se puedan replicar en los medios barriales, como está presente acá Línea Oeste. Para nosotros es importantísimo que se conozcan esas cosas y seguir usando. Bueno, la idea en las reuniones es un poco eso, de responder a las inquietudes del barrio. Alguna vez vinieron por el tema de los travestis que estaban por Rafaela, ¿no? Que traían problemas a la noche, algunos. Bueno, nosotros generábamos que la solución debería ser compartida, tanto para... Había un problema de venta de drogas, entonces se mezclaba todo. Había chicas que no lo hacían eso y a otras que sí, pero estaban como regenteadas. Pero para eso tuvimos que ir a las 12 de la noche, fuimos a algún grupo de compañeros acompañados y hablar con ellas para poder mediar y decir, mirá que hay vecinos que han venido a las reuniones que nosotros hemos llamado y algunos hasta proponían salir a balear, inclusive tirarle balines para correr. Entonces queríamos saber bien cuál era la prueba. Entonces había un grupo que estaban en contra de lo que venía el programa. Y que bueno, el tema de cómo manejarse con el barrio para no estar plantado en el mismo lugar, para no molestar a algún vecino, bueno, se pudo congeniar y se pudo solucionar y saber quién eran los que vendían droga y quién regenteaba eso, en realidad, que no era todo lo mismo. Bueno, es poner el cuerpo, como pasó alguna vez en el medio creo que fue en el 2003, que entre 2 amigos, también como una barra, en una discusión, uno al otro, a pesar de que sean amigos, lo disparó y lo mató. Creo que se quiso hacer el canchero y se le escapó el tiro. Pero fue a uno que trató de impedir más violencia y terminó matándolo. Una cuestión. Sí. Un segundito, porque hay una listita. Te pongo, te anoto. Digo, es esto. Ahora, lo que tenemos en contra nosotros ahora que estamos todos grandes es el tema de cómo difundir en las redes. No manejamos bien lo de las redes. Y hoy se maneja todo con eso. Hoy si no lo ven por el aparatito, o por lo menos los más jóvenes, no existe. No existimos.
Lo que sí me da aliento, lo que apareció el germen ahora de nuevas asambleas que fueron apareciendo a partir de esto de Milei. Eso, inclusive en la Plaza Los Andes, nosotros hemos ido alguna vez, ahí se generó un espacio de una asamblea, como una asamblea interbarrial Villaluro, pero justamente antiajuste, por el ajuste, en contra del ajuste, se están juntando para eso. Son más jóvenes, son muy dinámicos, por ahí caen en algunas cosas, porque hay algunos más radicalizados de izquierda que también sí, están más manejados por ahí, pero bueno, por lo menos manejan un poco mejor lo de las redes sociales. Nosotros tratamos de aportar la experiencia que tuvimos, pero bueno, la idea es eso, poner el cuerpo, con esas manifestaciones, me acuerdo, que se hacían marchas para pedir justicia por el asesinato, sí. Habían puesto preso al chico, que era un menor de edad. O sea, nosotros lo veíamos como dos víctimas del sistema, tanto al victimario como... porque aparte eran amigos entre sí. Pero el tipo y todo el entorno, nadie hizo nada por ver que el tipo iba armado. Entonces todos permitieron esta situación. Entonces, que se termine con esto. Entonces, claro, nosotros queríamos hablar para ver cómo solucionar este tema, para que no sucediera algo más. Y terminamos de la familia de que murió, pobre, que nosotros tratamos de ver cómo solucionar, y terminamos recibiendo golpizas también. Pero bueno, el asunto es mostrar y poner el cuerpo. Algo va a cambiar, algo cambia siempre. No es lo mismo de no participar o participar. Omar, sí, buenas tardes. Me gustaría, primero, sobre el tema de la plaza de la monja francesa, quería hacerles primero un reconocimiento, porque la plaza existe desde el año 2000. Sí. Quedó totalmente abandonada, robaron las placas, todo absolutamente quedó en el abandono. Reconocerles eso porque, bueno, yo tuve mucho que ver con esa plazoleta, porque el proyecto lo firmó la diputada Barranco, con la que yo trabajaba, bueno, cuando se terminó su gestión en la legislatura, a pesar de que ella era del barrio, bueno, no se hizo más nada, quedó totalmente abandonada. Lo que yo quería es ofrecerles, si ustedes quieren, información, inclusive documentación sobre la elaboración del proyecto. El proyecto lo elaboramos a fin del 98 más o menos, y se aprobó sobre el cierre de esa legislatura, que fue en diciembre del 2000. Yo más que nada quería primero agradecerle, porque lo intenté muchas veces en soledad, del año 2001 por ahí, y realmente no tuve ninguna respuesta. Veía como la plaza no existía, pues ni nombre tenía, le voy a dar el nombre. Entonces el mismo nombre, de 11 de septiembre. Encima 11 de septiembre. Ni siquiera era el nombre, la nomenclatura no figuraba sin nombre hasta antes del año 2000. Claro. Yo lo que quería es, bueno, además de eso, agradecerles el trabajo que yo personalmente no pude hacer, y ofrecerles documentación sobre todo el proceso de elaboración de la ley, donde figura la comunidad de las monjas francesas que estaban en Morón o Aer, no me acuerdo, Morón creo que era, la embajada francesa, distintas personalidades que participaron, sí, en la inauguración. En la inauguración, y colaboraban en el proyecto. El doctor Méndez Carreras, que era el abogado de ella. O sea, tengo una carpeta con información. Si a ustedes les interesa, yo se los puedo hacer llegar. ¿Cómo no? Sí. Claro. ¿Será compañera? Sí, viendo la trayectoria, escuchándolos a ustedes, la trayectoria de la formación de las asambleas y cómo transcurrieron a través de estos años, ¿no? Y que muchas asambleas se fueron cayendo, y tal vez porque no hacía tanta falta que estuviesen presentes.
porque no nos olvidemos que tuvimos tiempos de bonanza, aunque muchos se encargan de tirarlo abajo todo eso, ¿no? Y que casualmente resurgen ahora con más fuerza. Las pocas asambleas que se sostuvieron con apoyo, como la de Villaluro, haciendo actividades. Y ahora, bueno, ahora las asambleas están dando un viraje para adaptarse a las necesidades del aquí y ahora. Esto de poder juntarse, de poder charlar, los jóvenes se hace más difícil que vengan, pero bueno, en algún momento también van a sentir la necesidad de hacer algo por ellos y por el resto. Y por eso también yo creo que las asambleas se están recreando, como resignificándose, esa es la palabra, resignificándose. Y que, bueno, que informar que estamos en las redes, que la gente se acerque, porque hay mucha gente que no tiene todavía ni la menor idea. Dice, no, funciona, ahí está tal asamblea, bueno, a ver, sí, como decían ustedes, tenemos grandes falencias con las redes, pero bueno, a ver cómo podemos hacerlo. Y por otro lado, la pyme donde vos estás, que le estuviste hablando, ¿qué dicen hoy? ¿Dicen algo? Por eso digo que es importante hacer una... Uno podía haber no hablado, no haber hecho la charla, claro, pero haberlo hecho, hoy reflexiona. Hoy, o sea, es como decir, no digas que no te avisé, porque si no, no hubiera manera de reflexionar, porque en el momento fue frustrante porque... Claro, pero no de parte tuya, de parte de los chicos, de parte de los empleados. La frustración era de parte tuya. Los pibes ahora, los pibes, las pibas, la gente grande, se acerca y te dice, che, tenías razón, o no la vi venir, o no, todavía sigo pensando lo mismo. A eso me refiero. No, todavía uno lo ve en las actitudes, porque yo, por supuesto, el tema no lo hablo más. Ajá. Ya está, yo lo expuse todo en ese momento y uno lo ve en las caras, en las manifestaciones. Yo tengo, por ejemplo, tengo al padre y al hijo. El hijo votó a Milei, el padre no, o por lo menos creo que no. Pero por lo menos el que habla es el padre. El padre me habla y me dice, no, o sea, está desesperado, porque, por ejemplo, hemos hablado con él, le vino la boleta de la luz, él, claro, tiene todo eléctrico porque no tiene gas. Pero le vino arriba de 100 pesos. Sí, 150. Entonces ahora ve el problema. Yo, cuando hemos hablado, que yo le preguntaba a los chicos, ustedes, cuando yo hablaba había algunos que se reían. Entonces yo le dije si les parecía gracioso lo que estaba hablando o si la situación no era grave. ¿Por qué se reían? Entonces, si yo le estoy explicando cuando el hombre le hablaba de que era la Argentina, que él está valorando la Argentina de 1880, entonces yo le estaba diciendo que en la época del centenario había estado de sitio. O sea, en la Argentina del 80 había 10 familias que se venían, pero la mayoría eran analfabetos y pobres. Lo que único que importábamos era. Entonces, valorar eso es ustedes
es perder el trabajo. No estamos hablando del trabajo. Entonces, si no están escuchando a mí y no escuchan ¿a quién escuchan ustedes? ¿A quién están escuchando que les convence de que este es el camino? O alguien que te dice que el peso es una mierda, es un sorete que lo tenés, y el Banco Central había que estallarlo. ¿Vos sabés lo que significa que no tengamos Banco Central? Claro, pero yo te insisto. ¿Qué dicen ahora? La vuelta de rosca. Sí. Los pibes hoy que dicen, porque antes ya está. No, quedó claro. Hoy, ¿pueden decir algo? ¿Podés escuchar qué se dicen entre ellos? La gestualidad cambió, hay Sí. como una toma de Sí, conciencia. porque antes estaban más embalantonados con cargadas a los compañeros, Ajá. ¿no? Decirle, viste, ahora, claro, ahora vamos, no te hagas problema, vamos a ganar en dólares. O sea, contra los otros que no querían a Milei, porque había una división, había unas cargadas entre ellos porque estaban en el grupo, el grupo de. Entonces, ahora eso ya no está, ya las cargadas, eso pararon. De hablar, yo no hablé más el tema con ellos, porque yo no quiero ya. Pero es entre ellos. Es lo que, entre ellos. a ver, para poder entender. Y al padre, yo ahora lo veo al padre muy preocupado. Supongo que el hijo debe estar preocupado. Claro, claro, porque los que estamos. El tema es el análisis sobre esos jóvenes y no tan jóvenes, Sí. esos docentes y no docentes, médicos y no médicos, porque lo votaron de todas partes, hasta los jubilados, gente grande y que le creyó. Entonces, analizar el discurso de antes y qué les está pasando ahora. Porque a mí te lo pregunto a vos porque planteaste el caso concreto. Porque todavía, según las encuestas, tienen un alto Adhesión. Sí. Entonces, ¿Según qué? ¿hay o no cambio? ¿Según qué? Claro, según qué encuesta. Yo, perdóname, yo me gustaría referirme un poquito a lo que planteaste al principio, porque es algo que nos quedó, o por lo menos a mí me quedó, yo tenía pensado hablar y me quedó ahí en el tintero, Sí. que fue sobre la permanencia. Ah. Tuvimos la suerte de que en el 2003, 2004, tuvimos un gobierno que tomó nota del movimiento asambleario. Entonces, esa época de bonanza que vos decís fue producto, si bien fue producto de la lucha, fue producto de también que hubo un dirigente que tomó nota y levantó muchas de las banderas que nosotros veníamos levantando en ese momento. Pero eso nos hizo abrir los ojos a muchos, porque todos veníamos con el que se vayan todos. Claro. Tampoco creíamos en Néstor, muchos, al principio. Estamos en los movimientos de izquierda también metidos en la asamblea y hacemos el interbarrial. Y seguían diciendo que eran lo mismo, que todos eran lo mismo. Teníamos un volantito en ese de que se vayan todos, de la asamblea, donde mencionábamos, Kirchner estaba entre los mencionados que se tenía que ir, supuestamente. Pero después, a medida que fue avanzando, Sí, cuando hizo, más que nada para mí fue el cambio del no al ALCA. No al ALCA. Entonces cuando vos veías compañeros, que la mayoría de izquierda, decir que todavía sí eran los mismos que Menem, ahí es donde se empezó a producir una división dentro de la asamblea. ¿Había una pregunta, compañera? Sí. Esa. Sí, un poco está relacionada con todo lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que las asambleas terminamos, muchos de los que participamos en las asambleas terminamos en los gags partidarios, porque hubo un gobierno que tomó parte de los reclamos que nosotros estábamos haciendo en esos momentos. Para ustedes, ¿por qué piensan que de alguna manera se fueron diluyendo esas asambleas más allá y también esos locales partidarios, ¿no? Me parece que hoy ya casi
hubo un desgano y quedamos una minoría intensa, pero no que no hay una participación popular como fue durante la época de las asambleas, del auge de las asambleas. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Solo lo político, hubo también otro tipo de cosas que aparecieron para el análisis de ustedes que nos pudo llevar a esto. A mí lo que me parece, o sea, la cuestión siempre es, desde mi punto de vista, el tema político. En ese momento las asambleas levantábamos banderas no partidarias, supuestamente, pero sí políticas. Después de la 125, tomamos partido también, claro, porque ahí estabas de un lado, estabas del otro. Y todas, por lo menos las asambleas con las que teníamos vínculos, estuvimos del mismo lado, ¿no? Pero yo mencionaba al principio el tema de la crisis de representatividad que genera el argentinazo, ¿no? O sea, la dirigencia política alejada de las necesidades del pueblo. O sea, la dirigencia por un lado, el pueblo por otro. Esa distancia generó, esa crisis tan profunda generó ese estallido con el corolario de muertes que trajo. Y con la llegada de Néstor y después de Cristina, hubo una recuperación de la política. Por eso, digamos, la vuelta de lo partidario. Pero no obstante, esa crisis que tuvieron los partidos no se subsanó de todo. Evidentemente ahora lo estamos viendo. Y a mí me parece esa frustración que generó el neoliberalismo y la defección de la dirigencia política, o no quiero decir de la política, de la dirigencia política de ese momento, tuvo una salida política, porque las asambleas de alguna manera levantaron banderas que fueron tomadas, como bien dicen los compañeros, por Néstor. Digamos, nosotros íbamos, me acuerdo, un verano de locos. Los jueves, íbamos todos los jueves a tribunales contra la corte menemista, ¿no? Y escrachándolo. Todos los jueves. Los sábados íbamos a Parque Centenario, claro, todos los sábados había de la asamblea, era una locura. Y después, bueno, viene Néstor, nueva Corte Suprema, los derechos humanos los levanta, que en ese momento no garpaba por convicciones, digamos. Pero eso se fue diluyendo, la política, los dirigentes volvieron a irse alejando del pueblo nuevamente y de la frustración, digamos, de Macri. Para nosotros no fue frustración, pero para sus votantes sí, para nosotros fue confirmación. Pero después la frustración generalizada del gobierno de Alberto y Cristina, debo decir, total, en vez de ser una salida política, ahora se produjo una salida antipolítica. Y Milei es eso, es la representación más obscena y terrible de la antipolítica. El desafío, me parece, nuestro, es recuperar la política, con mayúscula, la política que transforme la realidad, porque me parece que por más que hablemos y vamos a seguir reuniéndonos y haciendo charlas y demás, digamos, si no hay acciones que le devuelvan a la gente los derechos, el poder de compra, una vida más digna, eso es, digamos, la gente tiene que ver que la dirigencia política vuelve a tomar esas banderas y las hace hechos reales para recuperar el valor de la política. No lo hemos podido todavía hacer. Ahora apareció una película un documental sobre el tema Vicentín. Yo digo, la oportunidad que perdimos en esos años es algo terrible que nos trajo hasta acá. Pero bueno, acá estamos. O sea, se basan todos. Hay una lista. Sí, no, una acotación acerca de la pregunta.
el se vayan todos sería un equivalente a fuera de la casta afuera. No. Ponele, pero digo, ahí la salida fue política. Ahora, era que se vayan todos, pero hicimos política. Y ahora es la antipolítica. Terrible para mí. No sé los compañeros. No, yo, compañeros ya. bueno, no sé si Sobre acoto Brevemente. Igual volvemos con el tema de la mala información. La permanencia es cierto. La Asamblea Barrial de Villaluro duró del 2002, principio de 2002 hasta enero del 2006 se mantuvo. Después, bueno, como la política fue resolviendo problemas, todos se fueron a locales partidarios, participaron de otra manera, entonces, y al no tener un lugar propio, la intensidad cayó. Pero volvió en el 2008 con la 125, ahí volvimos, nos juntamos todos de vuelta y de ahí seguimos adelante. Pero igual está lo de la mala información, más allá de algunos fracasos de esto. Yo creo que hay una responsabilidad ciudadana que, y ahí es donde tenemos que ver, es de cómo dar buena información, porque el problema está en quién tiene el poder, cómo identifica el ciudadano quién es el verdadero enemigo, porque después termina votando realmente al enemigo. Entonces, saber el tema de la deuda externa, lo que ocasiona, el condicionamiento, quién te endeudó, porque si vos, hay veces que vos ves como las encuestas, parece que la deuda lo hubiera tomado Cristina. Entonces, el verdadero enemigo nosotros que tenemos son los medios concentrados de comunicación, y el verdadero enemigo está en este poder judicial. Si no cambian ellos, por más que venga Jesucristo, no sé, que venga cosas, va a ser muy difícil cambiar las cosas. Entonces, ¿cómo identificar bien y en quién apuntar los cañones? Porque está claro que el haber votado a alguien como Milei, que también identifica la antipolítica de alguien, no nos lleva a ningún lado. O sea, es evidente que no nos lleva a ningún lado. Entonces, es la mala información que circula y ver cómo poder revertir, por supuesto que lograr la política y ponerse y realizarla, ¿no? Entonces poner la ley de medio en funcionamiento, cuestionar este poder judicial y poner en comisión a todos los jueces. Bueno, hay que tener, pero eso hay que tener, ojo, hay que tener coraje, hay que saber, porque mirá lo que le está pasando a Cristina por haber enfrentado a los buitres, por haber enfrentado a este poder económico. O sea, después el pueblo te deja de a pie y vos quedás pedaleando solo. A veces estas cosas han sucedido, entonces hay una responsabilidad también compartida del ciudadano. Compañero. Sí, yo quería decir dos cuestiones. Un pedido que lo hago desde aquí y después una pregunta, un comentario, después luego pregunta. Lo primero, si bien sé que se ha intentado muchas veces cambiar la plaza Ramón Falcón y pusieron Che Guevara, hay que pedir, si queremos hacerla como una memoria, no tengamos a un asesino, perdón el insulto, un hijo de puta como Ramón Falcón en la casa acá. Habrá que ponerle, como nombraron a las monjitas francesas, a la Alice Dumont o a Susana Villaflor, que me parece que es como los dos, generalmente se olvida de los dos de la Santa Cruz, a las tres madres secuestradas, y al pintor Berardo también, o bueno, los militantes de la Guardia Comunista que acompañaban a las madres en Primera Roja. Y la pregunta el comentario luego pregunta es, primero el comentario, yo creo que a partir de 2015 la política argentina se pervierte y creo que de ese momento nos estamos mordiendo la cola y que Alberto Fernández fue la continuación del macrismo con otros medios, en términos económicos y en términos sociales. Pero me parece que, y le quería preguntar para desentonar un poco con el resto, porque así no opinamos todos lo mismo, me parece que la elección del año pasado marca el fin de fue un cambio sociológico, me parece que hay que entenderlo y qué opinan sobre eso, si no creen que Milei es directamente otra cosa distinta a todo lo anterior, por lo menos hasta el año 2000, lo que vivimos desde el 83 para acá. Milei ya es otra cosa, sociológicamente representa otra cosa, viene de otro lugar. Milei ni siquiera, para mí, no sé quiero pensarlo, no sé si sigue es un político. Milei es el secretario general de los sin domicilio, o sea, viene, es un judío que él reproduce la Torá y interpreta literalmente la Torá. Digo, este hombre es verdaderamente otra cosa.
es un hombre difícil de encontrar en la sociedad, a eso me refiero. Pero surge de la sociedad. Pero surge de la sociedad, pero desde el 83 para acá, la sociedad tenía un sistema inmunológico que impedía o que retardaba que esos hombres llegaran. Había más sistema de armas. ¿Cómo es que nos gobierna el Guasón? Porque digo, Macri no es el Guasón. Este hombre sí, digo. Macri no hablaba con los perros muertos. Este sí. Este se quiere acostar con la hermana. Macri no. Digo, Macri es un hombre, es un hijo de puta, pero tiene los patitos en fila. Este no tiene los patitos en fila. Digo, hay que discutir qué cambio se dio en la sociedad. Eso también digo, no digo para autosecharse, digo, es un cambio importante. Videla tampoco hablaba con los perros muertos. Y tampoco se quería coger a la hermana. Eso es que no tenía hermana. No, tenía hermana y de hecho fue un hombre del catolicismo confieso y todo lo que misa. La depresión que tenemos un poco es eso, porque la verdad que es un fracaso para nosotros. No, pero no es una especie de secta, claro que es una cosa totalmente fuera, es una secta. Si ven, ahí tiene un video que era de campaña, que ahora no me va a salir cómo se llamaba, impresionante, que la hermana sale con alitas y son una secta. Pero así, ¿por qué una secta puede generar? ¿Por qué la sociedad votó por la motosierra? ¿Por qué votó por la destrucción? Porque yo veo eso, para mí es eso. La sociedad votó por la destrucción y este tipo está cumpliendo. Está cumpliendo y tiene, sí, es un espanto, pero digo, tiene una convicción de que hay que destruir, que eso sigue manteniendo cierta atracción sobre los votantes y sobre la sociedad en general, porque no pierde la iniciativa y la destrucción es incesante. O sea, la gente votó por la motosierra y el tipo la está llevando, la motosierra plus, y está cumpliendo a rajatabla, es terrible. Produce lo que quieren. Claro, yo digo, nosotros seguimos levantando bandera hablando de derechos y del Estado, que lo seguimos haciendo, y resulta que la mitad nomás de los trabajadores no tenían ni derecho ni sabían lo que era el Estado, y no la vimos, no nos pudimos, o sea, porque yo igual que acá, que Claudio, vengo de una experiencia sindical previa, ¿no? Entonces, yo empecé a laburar como docente y fue y me afilié, digamos, una concepción del trabajo, de la organización, y ahora resulta que todo eso, hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas que están totalmente afuera, es decir, nosotros seguimos con el mismo discurso y este tipo vino a quebrar con todo eso y evidentemente pudo captar, creo, esa otra Argentina, esa otra realidad que los militantes tradicionales no vimos. ¿Cómo se soluciona eso? Yo no tengo idea. Pero es el análisis que hago, porque siempre estoy intentando comprender, porque digo, si no entendemos lo que pasó, difícilmente lo podamos modificar. Entonces, me parece que viene por ese lado. La sociedad cambió profundamente y no la vimos. No vimos ese cambio, no lo pudimos interpretar. Él tomó esa frustración y la ofreció así en forma de motosierra. Yo quería, hacer una reflexión con respecto a la pregunta que hubo de qué pasó que las asambleas desaparecieron, ¿no? Por ahí en el gobierno kirchnerista como que fue entendible porque ese gobierno tomó banderas, pero aún así, ya sé que no se puede volver al pasado, pero está bueno reflexionar como para... Es una pena que se haya perdido ese espacio. Y después una cosa que yo creo que se acentuó mucho en el gobierno de Alberto,
como una desmovilización, pero autoimpuesta por, no sé, partido gobernante, porque si vos salías a decir que no estabas conforme con el rumbo económico de Alberto, te decían que era funcional a la derecha. Y ahí quizás haya que hablar del verticalismo que tiene el peronismo y cosas que ahora se ven muy agudizadas, de temas que no toman y realmente nos afectan. Yo, por ejemplo, estoy muy sensibilizada con la sanción del código urbanístico que va a haber ahora y decir, qué loco que en la ciudad de Buenos Aires la oposición no trabaje ese tema. Bueno, y así las que nos venimos comiendo, ¿no? De, bueno, la inflación de Alberto, bueno, no, que era una inflación que era soportable, el acuerdo con el Fondo Monetario y que no se podía hablar porque si no sos funcional a la derecha. Yo creo que ahí viene mucho de la desmovilización que hoy tenemos. Es el punto de vista. Sí, autoimpuesto. La pandemia hizo estragos también con la desmovilización. Hizo mucho estragos y también, bueno, autoimpuesta porque también desmovilizaba. Cada vez que quería hacerse una movilización, no alentaba la movilización. Sí, pero movilizaba a la otra, movilizó a la otra parte. Sí. Claro. No, pero en la pandemia todavía Alberto tenía mucho apoyo de quienes lo votamos. Pero no, tenía el 70%. Digo que la pandemia nos metió todo adentro con mucho No, miedo. pero digo, y estábamos muy contentos con él, porque manejó muy bien la pandemia. La decepción vino después de la pandemia, cuando no movía un dedo con el tema Vicentini, acordó con el fondo, y tremendos errores que muchos veíamos y criticábamos, pero como que los criticamos despacito, porque si no sos leal al que gobierna, y una serie de cosas que me parece que está bueno autocriticarse, porque ese estar callado es enfermante, como cuando uno tiene un problema personal y no lo habla y lo oculta y después, no sé, matás a tu marido. ¿Viste? Igual te digo que todo eso... Claro, viste que los psicólogos, que lo sano es hablar y criticar a tu viejo, a tu madre, a todo el mundo, a tu marido. Lo que no te gusta tenés que poder decirlo porque es salud mental. Y creo que, bueno, ya dije lo que pensaba. No matar a tu marido. Más allá de todos los errores. Me gustaría retomar la pregunta del compañero que no sé el nombre. Sebastián. Sí, Sebastián. Porque es cierto lo que él aporta en cuanto a la novedad del surgimiento de este hombre. Pero creo, así como hablábamos hoy del subsuelo de la patria, creo que siempre en la sociedad argentina hubo un subsuelo de corte fascista, individualista, yo me arreglo solo y a mí nadie me regaló nada, que en cuanto a los gobiernos populares mantiene cierto resentimiento y más que nada por el odio que se va fomentando. Entonces creo que mucho del surgimiento de este hombre viene de ahí. Lo que no podemos entender es ese porcentaje que lo hace mayoritario y que alguna vez votó por soluciones nacionales y populares, ¿no? Lo planteo como una duda, pero me quedé pensando en lo que dijiste, Sebastián, gracias. En relación a lo que planteaba el compañero, el surgimiento de mi ley, el por qué se produce, me parece que lo que tenemos que definir primero lo que tenemos enfrente, no repetir mecánicamente lo que nos dicen los medios de comunicación y muchas veces de los partidos políticos de la oposición, todo el arco político. La primera gran mentira que nos están diciendo ganó por el 56% de los votos. Y en realidad, si ganó el 56% de los votos es porque contabilizaron la gente que fue a votar. Porque si contabilizaban todo el padrón electoral, ganó por el 41% de los votos porque hubo millones que no fueron a votar. Hubo una gran abstención electoral. Punto número uno. Después la caracterización que le hace, yo lo veo de los partidos políticos de la oposición, primero dice es un fascista. Y si tengo que definirlo,
una decisión correcta, tengo que decir, es una persona que es partidaria de la economía de mercado sin controles y un sionista. Esa definición correcta para él. Porque decir que es fascista nos estamos equivocando. Porque yo habría que ir a preguntarle a este facho que tenemos acá de Biondini si lo considera fascista. El fascismo es de partidario de un Estado fuerte y él lo quiere eliminar por empezar. Y si quiere un Estado será para reprimir y tener la fuerza de seguridad para llevar adelante su plan. Pero es incorrecto decir que es fascista. Es partidario de la economía del mercado, sin controles, tiene una lógica que le cierra a él en base a axiomas de los economistas clásicos. Pero las bases, los principios son flojos, por eso se cae eso. Entonces me parece que lo primero es analizar bien y definir quién es la persona, porque si no nos vamos a equivocar si hacemos análisis incorrectos, porque después se elabora política en base a datos incorrectos y termina mal eso. Eso es lo que yo quería decir eso. ¿Ya te olvidaste? Sí, no, estaba pensando porque me pongo a pensar lo que dicen tantos compañeros, muchos conocidos y queridos, y me abstraigo de los pensamientos porque es una discusión de nunca acabar, como que está, pero que es muy rica. Bueno, además aprovecho para saludar a los compañeros. Yo vivo en las Torres del Uro, creo que estoy más o menos en la zona. Es vecino de acá, Juan Carlos, ¿no? La de Artigas y Escalada. Y después también la Asamblea de Floresta, hemos estado en los comienzos ahí, lo que contaba Mabel. Pero sí, me parece que no, está bueno la permanencia, así que quería también. Y también lo territorial también está bueno, porque mal que mal, quizás acá con la clase media cueste más, pero así en la perspectiva de muchos países de América Latina o el Gran Buenos Aires, lo territorial es un elemento porque ahí la gente está, se conoce, me parece que por eso mantenerse, lo que me vine para acá, porque creo que es una proeza, si se quiere, de las organizaciones, mantenerse, una proeza en la micro resistencia, no en la gran resistencia, pero vamos a ser sinceros, en la micro resistencia, estar 20 años en un barrio, creo que son las pequeñas cosas que preparan o que están dentro de las grandes cosas, porque es como la lucha de una fábrica, la pequeña que no la conocemos, pero esa pequeña resistencia ahí creó después un ámbito mejor, ¿no? Así que en ese sentido me parece muy importante el relato de los compañeros y compañeras. Y después lo que me parece es que el mundo está cambiando, hay paradigmas nuevos, es algo, me parece que tiene muchos puntos de análisis. Creo que en general se va a las trincheras como una metáfora de lo que está pasando fuera de Argentina. No es porque uno elige estar en las trincheras, sino porque el capital concentrado a nivel mundial no permite nada prácticamente, que hasta la Europa que parecía como una paladín de la democracia también está en crisis. Y yo creo que Milei es parte de todo eso, ¿cierto? Parte de esa estructura que está en el mundo. Hay otra experiencia como la de México. No es parte, es un títere de eso. O es un títere, claro, es un títere, por supuesto. No es parte. Claro, siempre uno hacemos, digamos, que no son los que dirigen la batuta, los que dirigen la batuta está en otro lado, ¿cierto? Pero es parte en el sentido que, digamos, pertenece, si se quiere, a esos argumentos, o está incluido en esos argumentos que como lo dijo Milei muchas veces, la desaparición, matar, que se cague de hambre, que creo que es un pensamiento que está en un sector mundial de los grandes, está la extinción de la humanidad, de una parte, porque el mundo no da para que comamos todos. Y hay un darwinismo que también
está apoyado filosóficamente también, que es histórico, que es una mentalidad que no aspira a que todos estén incluidos. Así que me parece que de eso es parte de mi ley. Digo, eso es parte de mi ley, es parte, como decía la compañera, participa de ese pensamiento. Pero también está México, digo, para poner otra... A mí lo que el compañero decía de 1910, que acá había estado de sitio, ¿no? O sea, el compañero, bueno, en México estaba en 1910 la Revolución Mexicana. Y yo a veces pienso que en México, por ejemplo, que ahora está de moda, pues ganó Claudia, México tiene como una historia que le permite tener un sentido común mejor que nosotros, ¿cierto? Digamos, por esta historia de 1910 y de las grandes luchas que hubo indígenas antes. Creo que Argentina, nosotros el estado que tuvimos de bienestar fue en el 45, y eso, como dijo también el compañero que dijo, eso ha creado ese Estado de Derecho un gran odio, que todavía no lo pudimos superar. Que parte del voto a Milei hay que verlo por ese lado también, gente que no te vota el peronismo. Entonces, y una frase que decía Tomado una vez que hubo una reunión, que decía, obrero no vota patrón, que es lo que acá el compañero decía de su laburo, ¿cierto? Que eso es parte de la historia del peronismo, y que por los derechos que se obtuvieron tenemos un sector que prefiere cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces creo que son las grandes dificultades que yo creo. Pero bueno, no me quería extender más para, digamos, dificultades lo que vos no me quería extender más para Lo que vos decías, y lo que uno cuesta entender es cómo no entra en la juventud. Yo digo que son trabajadores y que tenían derechos, porque están en empleo, están todos sindicalizados, están en relación de dependencia. ¿Cómo no perciben lo que es en un estado presente? ¿Por qué quieren destruir el estado presente? Y yo se lo decía en palabras. Por ejemplo, nosotros trabajábamos, ¿no? En la década del 90. Yo trabajo en la pyme de la construcción. En el año 95, con el tequila, lo fundimos, porque las tasas de interés que estaban, se multiplicaron por 10, y lo que estábamos endeudados, que teníamos los descubiertos bancarios, fue insostenible. Y era porque el efecto tequila pasó algo en México y acá se explotó todo. Ese era un estado que no estaba presente. Y yo me fundí. Y terminó. Y yo trabajaba igual, no era que yo fui mejor o peor, o mi viejo era mejor o fuera peor. Un estado presente hizo que nosotros ya en el 98 yo tuviera que vender mi casa para no perder todo lo demás e irme a alquilar, para sacarme las deudas. Lo mismo. Ahora, ¿qué pasó en el 2008? Pasó lo mismo. Hubo un problema con la burbuja financiera que pasó en Estados Unidos, que se cayó el Lehman Brothers y cayeron los bancos, y nosotros acá no lo sentimos. Yo no me fundí. ¿Por qué? Porque hubo un estado presente que apoyó, pues, se estaba por ir General Motors, el gobierno puso plata ahí de la ANSES, la plata de los jubilados, como decían algunos, pero hizo que esa fábrica no se vaya y devolviera ese. Entonces, si le expliqué eso, que era, y que si se volvía un estado de nada presente, iban a perder el laburo como lo perdimos todos, ¿cómo puede ser que ese chico no me escuchara y decir, ¿cómo sabe usted que va a hacer las cosas así? Porque lo que está diciendo está reivindicando a Menem, que hizo eso, como era el mejor, a Cavallo, a la dictadura, a la generación del 80. Por esos indicios. Ustedes lean historia, no me crean a mí, lean historia e investiguen esto. Y sin embargo, era como que lo hubiera hablado al aire. Un vínculo emocional con ese electorado. Y lo otro que me llamó la atención, que eso también lo quiero compartir con ustedes, lo que me decían, y todos terminaron hablando del presidente salvadoreño. De Bukele. Bukele. Me hablaban de eso. Me decían, ¿a usted qué le parece Bukele?
¿Ustedes cómo saben de eso? Yo no digo. Y claro, pero todos se informan por acá. Como que no, y terminó la delincuencia, nosotros nos roban, claro, en sus barrios sufren la delincuencia. Y en los nuestros también. Claro, bueno, entonces, que este tipo, yo digo, lo único que veo de Bukele, que veo a 1000 tipos, todos pelados, todos juntos ahí, no sé qué puede salir de eso, pero ¿ustedes creen que El Salvador es la República Argentina, que es una cosa así chiquita y que puede replicar? El mismo Bukele dijo a Milei. Es más chica, Bueno, pero. El Salvador no está en Pero, Argentina, no ¿cómo está le en cala? Salvador. Ahí me di cuenta lo indefenso que estamos nosotros para explicar, porque nos está ganando esto. Se informan todos de lo mismo. Igual Sabían más de Bukele que de. Lo reivindican al Monseñor Romero, Bukele. Esto tampoco es intercambiable Sí. con Milei. No, tampoco. Y Romero Hay muchas cosas que lo declaró Beato Francisco. Y aparte que me parece que por ahí defiende más Y fue contra el poder más nacionalista económico que Bukele después de... Claro, eso claro, era la bien. diferencia. Pero bueno. Claro, no. Tomaron una partecita nada más. Campos. Sí, yo creo que lo que vos decís es como que no entendemos lo que le pasa a la gente joven. Sí, sí, no. El problema no es la gente joven, el problema somos nosotros que no entendemos. Y si vos te trasladás, yo trato para entender en la medida que puedo hablar, claro, un tipo que tiene 40 años no accedió, por ejemplo, a la vivienda. Yo a los 25 años accedí a la vivienda, trabajando con un sueldo por debajo del salario, por ejemplo, de lo que marcaba el comercio, con mi mujer que era docente, con eso me pude comprar un departamento, pero apareció Rodrigazo. Y ahí, pero había un banco hipotecario que daba créditos, entonces me pude comprar algo muy barato con un crédito que cancelé porque sabía que venían con los milicos, iba a venir la 1050. Ahora, traslada eso a una persona de hoy de 40 años. ¿Cómo hace para acceder a la vivienda? Básico, la vivienda es básica. Para un gobierno nacional y popular debería asegurar la vivienda. Los jóvenes tienen que esperar que sus padres o abuelos se mueran para acceder. Entonces, si eso no se entiende, el problema lo tenemos nosotros. No yo, porque yo lo entiendo así, pero no puedo hacer nada para que los que tienen que entenderlo, lo entiendan. Y lo que vos decís, los dirigentes son dirigentes sin dirigidos. Total. Para mí es así, claro. ¿Quién me dirige a mí? No ¿O qué estamos cosa solos. dirige? Estamos solos. No lo sé. Esa es una. La otra es cuando yo estaba en la Asamblea de Floresta y Nilda Garré era ministra de Seguridad, funcionaran las mesas de seguridad Es barriales. una de las cosas que se Un hizo. acto de participación popular. Vino el subcomisario a hablar con nosotros, lo cual a mí me dio cosita, ¿viste? Nadie se quería meter en ese tema, porque evidentemente no es un tema agradable para determinada generación, pero un tema instalado en la sociedad y hubo una política de Estado que se ocupó de eso. Escucharon, claro, total. Exactamente. Escucharon. Ahora, algo pasó que Nilda Garré desapareció del escenario político del gobierno. ¿Y quién apareció? Bernie. Bernie, ¿no es cierto? Cambió la política de Estado en un tema delicado como era la seguridad. Entonces, la asamblea, en la cual en ese momento yo participaba, tenía a través del tema seguridad un instrumento para insertarse en el barrio. Con la necesidad porque el de barrio te venía... Revolucionaria. Porque además te decían, no, yo no quiero que vengan los chicos de tal colegio, porque ¿por qué no? Que no, porque son medio morochos, no importa. Venían a participar con un tema que les interesaba y entonces los podíamos de alguna forma insertar en la sociedad con, entre comillas, nuestra ideología. Se fue Nilda Garré. La democratización fue resistida. Nilda Garré elegía a los comisarios, los entrevistaba y le preguntaba, ¿usted sabe qué pasó en la esquina de Boyacá y Juan B. Justo? El comisario no tenía la menor idea, volaba el comisario y venía otro. Eso desapareció, pero creo que no solamente desapareció con Nilda Garré. A mí me da la sensación que desaparecieron otras cosas
Y ese cambio de política afectó a las asambleas y también a la política en general. La falta de participación popular. Para mí es un ejemplo. Al contrario, para mí se desalienta la Obviamente. participación. Se desalienta. Obviamente. No vale la pena protestar, total, ya está perdido. Y el fenómeno... Te dicen, por ejemplo, no, si son mayoría, dejalo, no hay que hacer, mejor no hagamos nada. Estaba la compañera, la segunda vez la compañera, la tercera vez la barniz. Perdón. Pero por todo lo que voy escuchando y analizando y demás, lo que sí, porque lo que pasó ayer en La Matanza, que entró Esper con un séquito y sacó las fajas de clausura del balcón de Almería, entraron, digo, y la justicia no... la derecha está subvirtiendo todos los órdenes. Obviamente. Y nadie les dice nada. Y lo aplauden. Yo creo que es eso lo que pasa. Una de las tantas cosas que pueden llegar a pasar. Que la gente siente como eso de, qué bárbaro, vamos, reventemos todo. Yo digo, no, ni vos, ni yo, ni el otro. Pero hay una necesidad, una gestación de romper las cadenas y bla, 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 que lo encontraron en este tipo. Se sintieron reflejados ahí. Que está bien, yo no digo que esté bien, estoy haciendo un pedacito de análisis o de descripción. Las marchas las contramarchas, marchas, lo que sea de la pandemia, era eso. Y la gente salía y bla, bla, bla. Después muchos se arrepintieron porque se contagiaron y empezaron. Pero bueno, es eso. Y el tema de, no solamente los jóvenes no te creen que esto podía ser así. Los grandes tampoco creían que se iba a destruir todo. Estamos enfocando todo en los jóvenes y los grandes también sienten lo mismo. Y ellos teniendo un empleo, derecho, bla, 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 bla. Pero evidentemente el tema de la vivienda, no nos olvidemos que Rosario y la droga y Rosario y la inseguridad sumado a la vivienda era un tema muy severo, muy grave. Entonces, bueno, va a venir este y va a poner orden. Mentira, pero bueno, es el discurso que uno cree. La dictadura, o antes de la dictadura, cuando decían vamos a golpear a los cuarteles para que vengan, pues van a poner orden. ¡Wow! Después pasaba lo que pasaba. Pero hay que ver realmente qué es lo que nos pasó como sociedad. Compañero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo ahí a la gente. Un par de cuestiones así como diagnóstico, contradiciendo algunas cositas que se hicieron acá, y una pregunta para las asambleas. Las cuestiones de diagnóstico, está bien que este muchacho está haciendo cosas raras y qué sé yo, pero yo no lo veo tan nuevo ni tan disruptivo. Veo que está haciendo política, manda colectivos para los actos, rosquea con el Congreso, está haciendo política, aprendió aparentemente más rápido. No sé si aprendió más rápido o es que responde a unos intereses al poder real que le dice, muchachos, está todo muy lindo, vos sos divino con tus perritos, pero es por acá, es por acá, es por acá, es por acá, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, es cierto que se voltó la antipolítica, pero yo veo que Viviana Canosa ahora sacó otro programa de política que creo que antes era a las 12 de la noche, ahora no sé a qué hora es, y hay muchos programas de política, hay mucha oferta de programas de política. Quiere decir que quizás, si bien se votó contra algo relativo a la política, pero hay como una avidez y hay como una demanda de política
o al menos de cuestiones políticas. Podría haber telenovela, podría haber más Tinelli, qué sé yo, sin embargo hay muchos programas de oferta de política que en otros momentos no había. Había un solo programa que era el de Grondona y Neutra, y qué sé yo. Bueno, nada, cuestiones para pensar, pero mientras tanto, digamos, las asambleas vienen a suplir algo de esta necesidad de la política que no se encontraba, porque es cierto, surgieron a partir de él que se vayan todos los políticos, ¿no? Y me parece que algo acá se dijo respecto de una crisis de la representatividad y quizás algo relativo a esta cuestión de la rosca, porque en realidad lo que no se quiere quizás es la... Bueno, respecto de esto, acá va la pregunta. ¿Qué consideran ustedes que tienen las asambleas en relación a la dinámica de construcción política y al modo como se reparte el poder dentro de la asamblea, a diferencia de los partidos políticos, que hace que justamente se hayan mantenido las asambleas hasta ahora? ¿O por qué ustedes, quizás otra forma de preguntarlo, por qué ustedes que tienen una avidez y una vocación por lo político, no se afilian a partidos políticos o no militan dentro de estructuras orgánicas políticas? No sé si se entendió, ojalá. Sí. Yo voy a tratar de responderte desde una experiencia personal y que vos conocés muy bien porque participás en el Consejo Consultivo de la Comuna, que es que los partidos políticos, cuando se elaboró la ley de comuna, que se elaboró en forma participativa, la idea es que los 7 juntistas surgieran del trabajo territorial de las organizaciones sociales, donde estaban incluidos los partidos políticos también. Bueno, ¿qué pasa cuando en el 2011 se empieza a poner en práctica la ley de comuna? Los partidos políticos bajan una lista de 7 candidatos a juntistas comunales, que en la mayoría de los casos no tienen mayor trabajo territorial que en lo que le da su unidad básica, comité o como quiera llamar. Entonces, eso es la diferencia que hay entre, por ahí, la gente que se siente más cercana a organizaciones sociales políticas, porque hacemos políticas, pero de este tipo, que en los partidos políticos tradicionales, que siguen manteniendo con las comillas de la participación, pero siguen manteniendo las estructuras de lo que alguna vez llamábamos vieja política. Esa es mi opinión. No sé si satisface tu... Claro, la verdad que vivimos, el sistema es una democracia de partidos. Debiéramos intentar recuperar los partidos, que fueran participativos, que no lo son, digamos. Yo hace poco me afilié porque digo, si hay una interna, quiero ir a votar, no voy a llegar, pero no importa. La vez pasada completaba unas preguntas que me hacían porque como las asambleas ahora estamos de moda, ¿viste? Llegaron, claro, algún reportaje, qué sé yo. Entonces, a mí me parecía que, digamos, esta cosa de ser un grupo político, yo creo que siempre fuimos un grupo político, pero más chico. Entonces eso genera como una facilidad de hacer cosas, digamos, como mantener un espíritu de dinamizador de actividades, que es mucho más sencillo que en los partidos no. O sea, venimos pidiendo por ahí que se haga un plenario y esto en los partidos no logramos que las organizaciones partidarias lo organicen. Hay como una renuencia a generar la discusión y la participación, pero esto no es que estoy hablando bien de las asambleas, porque la verdad que al fin nosotros no presentamos después las listas para que sean votadas, las presentan los partidos. Entonces debiéramos intentar
sacudir a los partidos y que vuelvan a tener el rol que originariamente tenían, porque si no, la crisis de representatividad no se soluciona y es grave. Y aunque es verdad que este tipo hace política desde la no política, porque sigue, digamos, no la reivindica la política, la denosta siempre. Es una estrategia, aunque él haga política, la estrategia es, la política es una mierda, digamos. Yo por eso estoy acá, y aunque él hace política, parece que no la hiciera, la hace, pero con la casta. Sí, y yo pensaba, cuando decía él, hay que ver quién, los grupos de poder son los que nos mal informan. Sí, claro. El tema es que ellos tienen todos los fierros, ¿viste? Es muy difícil enfrentar eso. Y fuera del poder, además. Es como una contradicción en acto permanente, o sea, la declamación no es una cosa, es el acto contradice totalmente sí, eso, pero no paga costos. No paga costos. Nosotros, como asamblea, uno sigue participando y sigue estando. Lo que nos mueve es el convencimiento de la certeza es que queremos una democracia participativa. O sea, sabemos que la democracia representativa no sirve, no alcanza. No alcanza. Están metiendo esto. ¿Cómo sostienen a este tipo que no tiene ningún respaldo ni cualquier político? Pero lo sostiene el poder económico, porque le conviene que este tipo esté. Pero el sistema representativo, la verdad que no sirve porque no nos representa. Sostiene esto. Entonces, a nosotros seguimos estando ahí porque creemos en la democracia participativa y la tratamos de hacer. Y bueno, nos encontramos entre ciudadanos, vecinos que nos conocemos y hacemos cosas más que nada por el barrio primero, y después, bueno, nos interesa lo nacional, pero nos mueve eso, y eso es lo que nos hace un poco indestructible en seguir. Y la verdad que sí, uno se siente incómodo vivir en una sociedad que haya votado, o siga votando, o que votó esto, o que le gusta la destrucción. Pero bueno, sabemos que el camino es seguir impulsando la democracia participativa. Eso es lo único. Última ronda de preguntas. Preguntas. ¿Quieres preguntar? No, dije muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia representativa y la democracia participativa? La participativa es que el sistema democrático tenga en cuenta la opinión de las bases. Por ejemplo, en cualquier... lo que pasó, por ejemplo, con el ALCA. Yo creo que ahí nosotros teníamos muchas dudas con Néstor, dónde iba a parar, si iba a firmar el ALCA, porque el impulso del ALCA, por ejemplo, en ese momento, era muy fuerte de Estados Unidos. Y se bajaba línea y Néstor no mostraba nada, no decía decía nada. Entonces, en el 2004, por ejemplo, se generó todo un movimiento que se llamó el No al ALCA, donde confluyeron sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos. Hasta Maradona. Sí, bueno, Maradona fue en el 2005, pero se hizo toda una encuesta con urnas en la calle para que la gente votara si quería pagar la deuda externa, si quería ejército de Estados Unidos, porque se impulsaba eso, que se pusieran bases extranjeras, y salimos todas las calles, todas las asambleas, y se juntaron más de casi 3 millones de firmas. Perdón, si había alguna posibilidad, o hubiesen pensado que existía la posibilidad del no al ALCA, ni hubiese venido. Claro, no venía. Claro. Entonces, se mantuvo sí, encerrado abajo. Exacto. No se mostró. No se mostró. Pero
se hizo participar y participó toda la ciudadanía, se juntaron en todo el país. Ojo que la democracia representativa, en el hecho reciente de 4 diputados que redactaron la ley de la jubilación y habiéndola redactado, después votaron en contra. Ya con ese solo hecho cayó la democracia representativa. Ahí se llevó todas esas firmas a la casa de Rosada, a la casa de gobierno, se llevó todo eso. Y después nos regaló ese no al ALCA, que fue contundente. Pero yo creo que esa fuerza de participación, y yo creo que el sistema debería tomar en cada decisión, priorizar esos actos de reunión de asamblea, sea por la educación, sea por la salud, que invite a formarse asambleas para discutir esto y que elaboren, y que eso sea tenido en cuenta en la decisión, sea algo principal. Claro, pero que invite a la participación, que la gente que exprese y con buena información. Pero por eso son importantes estas organizaciones, lo que se llamaba Organizaciones Libres del Pueblo, porque desde esos lugares es donde se participa. Bueno, pero congresos pedagógicos que se han formado, que de ahí tenga que salir el esquema de cuál es la educación en el país. Tomar en cuenta eso y que se dé, bueno, lo que pasa es que después se traiciona. Pero la idea es que la democracia participativa se renuncia de eso. No sé, también es un aprendizaje. Yo me acordaba ahora, yo estuve en Cuba en 2012 y veía hay las listas pegadas en las vidrieras de lo que iban a votar, porque a veces creemos que la única forma de democracia es la que conocemos nosotros y que no nos venden, que me acuerdo que estaba hasta Fidel Castro ahí en la lista, y la gente en el barrio juntada a la noche, una nena recitando poesía y después discutiendo los temas. Son otras formas. Pero nosotros tenemos esta que es representativa, hay que llenarla de contenido, o sea, no estaría mal que sea representativa si no abandona esa representación. Tiene que ser participativa y representativa. Linera habla de una democracia plebeya, ¿no? El pueblo, o sea, viendo, no sé ahora, pero cuando estaba Evo, que veíamos en el Congreso las cholas sentadas ahí en el Congreso, o sea, acá representantes obreros hay pocos, algunos hay, pero no en la medida que hay, digamos, trabajadores en la sociedad. Entonces, tenemos que seguir interviniendo para que la democracia realmente se llene de contenido y nos vuelva a representar, porque si no, no vamos a quedar sin nada. Es representativa, pero es representativa del poder real. Claro, bueno, pero no es la idea. No es la idea. Ese es el problema. Cuando no representan las necesidades del pueblo, esa es la idea. Exactamente. Eso fue 2001. ¿Algo más, compañero? Y los contenidos. No. No, pero me acordaba, me quería acordar de Dante Rubio, que estuvo en la asamblea, y del José Luis Mancheri, que también nos acompañó, y de otros compañeros que ya no están, pero bueno, ellos dos los quería mencionar, porque digo, sí, por las asambleas ha pasado gente muy valiosa, que se sumó a aportar desde la humildad, ¿no? Seamos humildes, es hora de escuchar, yo eso lo compro así a libro cerrado, nos cuesta a nosotros también, tenemos que escuchar mucho y actuar en consecuencia. Bueno, agradecerle por eso. Agradecerle a los compañeros y agradecerle el esfuerzo a ti que quiso venir hasta el último minuto. Bueno, sí,